¿Cómo están ustedes? Tenemos todavía muchos minutos, 16 minutos de las 12, tenemos varios minutos. Vamos a ir después a la casita gourmet de Judith con Albert Campos López Moreira, a quien presentamos, vibrante analista político, encuestador, asesor de empresas. Viene con mucho ímpetu. Hoy, ¿cómo te va, Alberto Campos López Moreira? ¿Cómo estás? Buen día, Bruno. Muchas gracias por la invitación. Gracias por lo de impetuoso. Claro, bueno, también supuesto. hay que ser impetuoso para poder competir un poco con el que estuvo antes, que es un diputado que prácticamente ¿Qué te pareció lo que dijo parecía un pitbull atajado, el pobre Guillermo señor? Sí. Rodríguez? ¿Qué Sí. te pareció? Bueno, es una persona con posiciones muy definidas en un momento en el que complica mucho tener Un posiciones. pitbull atajado, así. Sí, pero es un momento político difícil para el Paraguay y para Santiago Peña. ¿Por qué? ¿Por qué? En el momento más difícil del Partido Colorado, a la hora de conformar gabinete, de conformar gobierno, él pone un divisor de aguas en el cual todos se sienten incómodos porque no tenían todavía la posición tan definida. Antes del 15. Antes del 15, lo cual implica un montón de cinturas para Santiago Peña a la hora de elegir ministros y compañía. Tu promesa o tus hechos van a enfrentarse antes que asumas, lo cual le pone en deuda con toda la gente que se sentía respaldada por Santiago a la hora de la profamilia y las cuestiones tradicionales. O vas a cumplir o no, y todavía ni asumió. Entonces es como cuando se juega fútbol y vos le obligás al enemigo a entrar en offside. Hoy juega Eso Olimpia. está haciendo Guillermo Rodríguez. Hoy juega Olimpia allá en el Maracanache, con Flamengo. Ojalá no le dejen en offside también a Olimpia. ¿Ah, sí? Sí. Como Bueno. hace este Guillermo Rodríguez a los Colorados, ¿verdad? No sé. ¿Y vos decís que va a conseguir su objetivo, Guillermo Rodríguez? Y probablemente no. Probablemente va a ser más fácil para los 48 decir 7, 8 o 12 se enfermaron y pasan para después del 15 de agosto. Así es. Sí. Como yo anuncié o preanuncié. Sí, ¿sabes por Si qué, no Bruno? están todos, ¿qué pasa? No, y se va a buscar la forma de postergar para no tomar una posición tan definitoria en un momento que justamente el gobierno necesita mucho respaldo ciudadano. Y este es un divisor de aguas, donde se divide entre los buenos y los malos este mundo. Sin embargo, no es así. Y Santiago Peña sabe perfectamente que no se puede ser tan drástico contra los proabortos, ni tan drástico contra los antiabortos. Porque a lo mejor sí se puede abortar, pero con tal o cual condición. Muchas cosas se consideran a la hora de tener o no tener la doble moral, la triple moral, ser homosexual, ser antihomosexual. Son situaciones que no vienen a colaborar a la conformación del gobierno. Y en este momento tocar ese tema es complicado. Es complicado. Sí. Bueno, pero vos sos un excelente analista. Muchas gracias, Y tenés 3 hechos políticos resaltantes en lo que va de estas semanas, ¿verdad? Sí, bueno. No sé si de una semana o de 15 días, pero Parece son, que ya hace un mes que no nos hace un vemos, mes, pero bueno. Pero son 3 hechos fundamentales. Sí, ¿Cuáles son? A ver. Son 3. Mira, Marcet, Hernán Rivas y también la denuncia de Cartes. ¿Qué? Ah, sí. La denuncia de Cartes para la gente le cayó como balde de agua fría. ¿A vos no te cayó como balde de agua fría, Bruno? Sí. Vos, ¿Qué te pareció esa... ¿Qué te pareció esa entrevista? Esa reunión tuya con... No. con Pedro. Esa entrevista con Pedro Velar. Bueno, fue la entrevista más esclarecedora después de la denuncia. ¿Ah, no sí? hubo una entrevista como esa después de la denuncia. ¿En qué aspecto? A ver. En todos los aspectos. Lo que Primer dijo punto él. que quiero considerar es que evidentemente los medios no están funcionando como generadores de noticias con transparencia. Evidentemente varios medios no quieren profundizar cosas para evidenciarle a Cartes o evidenciarle a la oposición. Entonces postergan o disimulan algunas noticias. Esta era una noticia para hacerla con análisis profundo que no se dio, excepto, como siempre, en BM Online. Le tomaste muy bien las preguntas, muy profundas, tal vez demasiado profundas. Él se desempeñó muy bien. Pedro Velar, creo que como abogado es un buen abogado. Muy bueno. Y entonces la conclusión que uno saca al escuchar a Pedro Velar, cosa que él no te va a decir, porque él está en la gestión más táctica, no estratégica, y lo que se lee después de todo lo que ocurrió es que hay una estratega en todo esto, que tampoco es Cartes. Porque Cartes no tiene mucho de estratega.
es impetuoso, es una persona que... ¿quién gobierna tu vida? ¿Tú o tus pasiones? Me decía mi abuela. Qué bueno, che. ¿Tú o tus pasiones? Sí, probablemente mi abuela tenía razón y Cartes realmente se deja gobernar a veces por sus pasiones, etc. Entonces generalmente tiene asesores y de los buenos. Probablemente ese grupo asesor planificó esta estrategia y lo que se lee tras línea, entre líneas en esta denuncia, no es que Cartes odia a Marito o Yucio, porque a esta altura son exactamente nadie para él. Son nadie, claro. Son nadie. Él probablemente lo haga para poder componer de vuelta la relación con Estados Unidos. Es una relación que se desgastó de más, realmente, de más. Y él, para componer esta relación con los Estados Unidos, hace como una especie de culpabilidad a los paraguayos y le exime de culpa a los Estados Unidos con respecto a las actitudes que tomó contra Cartes. Porque si vos contra Estados Unidos acusás los golpes, entonces va muerto. Va muerto, porque realmente es un aliado estratégico para todo gobierno. ¿Seprelat vulneró el derecho de confidencialidad del grupo de empresas de Cartes? Sí, categóricamente sí. O sea, estamos todos expuestos. Estamos ¿Los todos demás expuestos, también? pero esto es hecho por un gobierno, no es hecho por Seprelat. Quiere decir nomás. que todos podríamos estar dentro del... Nuestro gobierno teóricamente... El eslogan significativamente... Todos. Todos. Por eso justamente lo que hace Cartes en el fondo es quitarle la culpa a Estados Unidos y dice, ustedes fueron víctimas también de esta gente que me quiso involucrar en estas cosas. Realmente para Cartes vengarse hoy de este tipo de personaje es una pérdida de tiempo. Yo no creo que esté ni un minuto ni en la ceja de Cartes querer vengarse de nadie. Yo creo que sí quiere componer con Estados Unidos, porque Estados Unidos maneja uno de los negocios más grandes que tiene y tuvo y va a tener este país, que es nada más y nada menos que el tráfico de droga. Entonces, ¿cómo vos vas a obviar que Estados Unidos es dueño de... A ver, el tráfico de drogas en el Paraguay maneja 6 veces el PIB. O sea, nosotros ganamos 1.000, 6 veces 1.000 es el negocio de la droga. Que está regenteado por Estados Unidos, o sea que o controlado, no sé cómo se puede llamar, o perseguido también se puede decir. Quiere decir que el gobierno que todavía está en ciernes, el gobierno que todavía está vigente, manipuló información y se la pasó a los Estados Unidos. Sí, pero eso es ilegal desde todo punto de vista en el derecho internacional. Entonces tuvieron que darle un ropaje de otra índole. Le tuvieron que decir, es del gobierno nacional a los Estados Unidos. No puede una división de BM Online pasar información directo a Telefuturo. Tiene que ser Bruno el que le pase a Telefuturo, ¿se entiende? O sea, disfrazaron la historia. Claro, le dieron un ropaje de sospecha de ser enemigo nacional. Y como enemigo nacional y enemigo del lavado de dinero y amigo de los terroristas que pueden agujerear edificios en los Estados Unidos, este es el person que les presentamos a ustedes. Por favor, vengan, hagan algo contra Cartes. Eso se hizo desde Paraguay. Desde Paraguay se hizo. Bueno, y en el caso de Marcet, a ver, Sebastián Marcet, que creo que es otro de los temas. Es un tema político y me vas a preguntar, ¿cómo va a ser un tema político? Un tipo que justamente se dedica al fútbol. tenemos una información rápida, nueva, actual. Sí. Sebastián Marcet, del narcomenudeo a convertirse en el gerente de la hidrovía. El periodista uruguayo Diego Martini Lemos, atención a esto, reveló hoy jueves a través de una radioemisora de Asunción los inicios en el negocio del narcotráfico de uno de los hombres más buscados en toda la región, Sebastián Marcet, quien comenzó su carrera desde muy joven y se consolidó dentro de una organización transnacional. El comunicador uruguayo Diego Martini Lemos señaló que Marcet comenzó primero en el narcomenudeo en el Uruguay en una línea de distribución de drogas, principalmente provenientes de Argentina, con destino a otros líderes narcos. Manifestó también que uno de los primeros trabajos grandes, entre comillas, que realizó fue recibir droga que llegó por medio de una narcoavioneta que estaba vinculada a un familiar del expresidente, de uno de los expresidentes paraguayos. Bueno, esta información asocia a Cartes.
Poco después lo detuvieron y estuvo 5 años preso en Uruguay, y se presume que en ese tiempo forjó grandes amistades y contactos con personas vinculadas al narcotráfico, tanto de Paraguay como de Bolivia. Apenas salió en libertad, decidió migrar y se asentó en Santa Cruz de la Sierra, donde ya comenzó a montar su estructura criminal bajo la dirección de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, el principal investigado del mega operativo a ultranza Paraguay. Tuvo una carrera meteórica, empezó muy joven distribuyendo droga para personajes más poderosos, siempre en el narcomenudeo, y luego empieza a vincularse con personas más importantes en prisión. Después ya migró hacia Bolivia y Paraguay. Estamos hablando rápidamente de este señor uruguayo llamado Marcet. El periodista también de ese país es conocido por tener una personalidad, Marcet es conocido por tener una personalidad muy acuciante, muy fuerte, muy compradora, además de calificarlo como muy inteligente para este tipo de negocios, dice este periodista oriental, por lo que en poco tiempo incluso llegó a establecerse como líder narco en la hidrovía. En ese sentido, indicó que el prófugo es catalogado como el gerente de la hidrovía, ya que con Miguel Insfrán y toda su estructura se encargaban de organizar el envío de la droga que pasa por Uruguay y tiene como destino varios puertos de Europa. Por eso caían allá todas las... Bueno, dijo que por más de que Insfrán ya fue detenido, Marcet sigue operando por las mismas vías y se presume que la carga de cocaína que fue incautada en Hamburgo, Alemania, también estaba vinculada a él. Bueno, y sigue la historia. ¿Qué decís vos? Marcet también puede ser una herramienta de involucrarle a Cartes en algo que tenga que ver con el narcotráfico. A ver, si vos sos una persona, teóricamente, si sos tan superhéroe como le venden a Marcet, ¿qué pasa? Podés funcionar también para servir como acusador de Cartes por alguna razón. A ver, si te persiguen, Bruno, y te agarraron y te dicen te vamos a dejar vivo si haces este tipo de declaraciones, puede ser que Marcet forme parte de una estructura en la cual él tenga que cumplir nomás para involucrarlo a Cartes de alguna manera con el narcotráfico. Por eso es muy probable que todo esto forme parte de un operativo. Yo a Marcet le veo más como un personaje creado que como un personaje real. ¿Creado? Es creado. Yo no creo que una persona menor a 30 años pueda meter más dinero al Paraguay que Itaipú. Sí, claro. Por no creo. Porque, muy bien, Tona. Muy bueno el análisis tuyo. Entonces, efectivamente es un personaje creado con el objetivo de involucrarlo a Cartes en el narcotráfico, porque va claramente a decir, mañana pasado va a salir en los titulares, Marcet dice que fue Cartes el que le llamó por teléfono a pedirle tal o cual kilos. Claro. Porque de cada 100 contenedores, uno se descubre en Europa. Y cada vez que se consigue un contenedor son 400 palos. Prácticamente es 6 veces el PIB lo que mueve el negocio del narcotráfico. Entonces, evidentemente no es Marcet el rey de la hidrovía o el zar, no sé cómo le ponen de la hidrovía, el gerente de la hidrovía, sí. El gerente de la hidrovía es las navieras, los puertos, las petroleras, todos los que trabajan con Estados Unidos, con Europa. Hernán Rivas. Bueno, el tercer hecho político para analizar. Se nos va el programa. El tercer hecho político para analizar es el más interesante. Se le expuso socialmente a una persona que no estaba preparada, y haberle expuesto socialmente hizo que el tipo tenga vergüenza y renuncie. Eso da un cambio enorme en la política. ¿Por qué? Porque para elegir de ahora en más cualquier representación de selección judicial o de juzgamiento judicial desde el ámbito político, van a tener que elegir personas preparadas. ¿Qué pasa cuando la persona es preparada? Lo mismo que pasa con el periodismo cuando el periodista es preparado. No se deja manipular. Tiene su hoja de ruta. Tiene su hoja de ruta y no se deja manipular. No es por un botón que nadie le va a decir a Bruno, no hables de esto o habla de aquello. Porque sos profesional. Pero de Bruno para abajo, con 5 botones le manejan a los periodistas. Entonces, eso pasa cuando la representatividad está en manos de personas no preparadas. Y Hernán Rivas puede ser de todo, puede ser una persona buenísima, puede ser churro campaña,
todo. Pero lo que no podía hacer era juez de jueces. Porque la ciudadanía se ofendió, le tuvieron que cambiar. Eso implica ya una barrera importantísima, que la justicia, cuando tenga que elegir un seleccionador de jueces, sea preparado. Bueno, querido Albert, te agradecemos inmensamente gracias a vos, tu gracias. presencia. Lamentablemente se nos va el programa, se nos fue ya. Mañana vamos a retomar el último capítulo, vamos a estar con muchas cosas todavía mañana. Y esta programación se reprisa hoy a partir de las 3 de la tarde. Acá en BM Online vamos a tener el sábado el especial de Olivia Newton-John.